Cada noche en mis sueños te veo, te siento, así es como te miro seguir. Cruzando la distancia y espacios, igual que yo, tú vienes a verme seguir. Cerca, lejos. ¿Cómo están? Buenos días. En esta oportunidad vamos a realizar otra práctica en el laboratorio de química aplicada de los alimentos, donde vamos a realizar la determinación de humedad. ¿Sí? Cabe decir que es la cuantificación de la cantidad de agua que tiene una muestra de cereal, por ejemplo, ¿no? Para tal entendido, vamos a realizar esta determinación bajo una norma boliviana que es la NB 074. ¿Sí? Pues esta norma nos dice de que la cuantificación de humedad es la determinación del porcentaje de la cantidad de agua que tiene un alimento, ¿no? Esto es un método gravimétrico, ¿sí? Donde se utiliza un equipo que nos permita eliminar la cantidad de agua en una forma de volatilización. Este equipo es la estufa de secado de conversión forzada. Y pues esta técnica nos indica que vamos a trabajar bajo una temperatura de 130 grados Celsius con un margen de error de más o menos 3 grados Celsius, ¿no? ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones de temperatura y tiempo, vamos a poder volatilizar, vamos a poder ir eliminando la cantidad de agua, siempre tomando en cuenta de que no se va a afectar ninguna característica química de nuestras muestras, ¿sí? Pues este método nos permite en principio determinar el porcentaje de materia seca con los siguientes datos: el peso del crisol, o también puede ser el peso de un portafiltros o el peso de un vaso, dependiendo del material que vamos a usar para esta determinación, más la muestra seca. Todo eso lo vamos a restar menos el peso del crisol vacío. Una vez que ya tengamos estos datos, lo vamos a dividir sobre el peso de la muestra para que lo multipliquemos por el porcentaje de 100. Reemplazando estos datos, lo primero que vamos a obtener es el porcentaje de materia seca. Pues una vez obtenido este valor, que es muy importante para la cuantificación de humedad, vamos a poder reemplazar en la fórmula que es el porcentaje de humedad, que simplemente es igual al valor de 100 menos el porcentaje de materia seca. Pues de esta manera, reemplazando estos datos, vamos a poder cuantificar el porcentaje de humedad que estamos buscando, ¿sí? Todos estos datos los vamos a obtener en la práctica, realizando las condiciones necesarias, las cuales nos exige. Bueno, ahora vamos a conocer el equipo principal que nos va a permitir determinar el porcentaje de humedad de nuestra muestra. Esto es una estufa de secado de conversión forzada en forma interna,
¿sí? Esta conversión forzada nos facilita el trabajo en poder distribuir la temperatura en forma uniforme dentro de la parte interna de este secador, no tanto en la parte baja o en la parte alta. La temperatura está distribuida en forma uniforme. Este equipo tiene la característica de poder calibrar y graduar a la temperatura en la cual se va a trabajar. Y otra de las características principales es que podemos programar el tiempo, donde pues en el caso de harinas 1 hora y media es suficiente, en el caso de cereales 2 horas. ¿Sí? Una vez programado el tiempo, el equipo tiene la característica de detenerse en forma automática, ¿no? Pues este es el equipo principal que nos va a permitir secar la muestra. Otro equipo que se va a utilizar va a ser la balanza de precisión. En este caso vamos a trabajar con una balanza analítica de precisión y con una sensibilidad de más o menos de 1 miligramo o 0.1 miligramos. ¿Sí? Como podemos ver, esta balanza está trabajando con 4 decimales que nos permiten pues tener pesos más confiables, más exactos y precisos. Recordemos que este es un método gravimétrico. Por tal razón, el uso de balanzas muy sensibles nos representan un valor más confiable en el resultado. Bueno, los materiales que nos van a permitir almacenar la muestra o pesar la muestra dentro de ellas, tenemos una diversidad de materiales. Por ejemplo, tenemos un pesafiltro que tiene la característica, por ejemplo, de tener una tapa de boca esmerilada, el cual nos permite pues evitar cualquier adhesión de humedad que podría alterar el resultado. De la misma forma también tenemos estos vasos que son pesafiltros sin tapa, o simplemente podríamos usar un vaso precipitado. Bueno, otro material es el desecador, que tiene la característica de tener una placa metálica, en este caso una placa de porcelana, que en la parte interna tenemos una sustancia que nos permite absorber toda la humedad que pueda existir dentro del desecador, ¿no? Básicamente el desecador lo vamos a utilizar para secar, enfriar las muestras, evitando que exista alguna contaminación alrededor. Tomando en cuenta que es un método gravimétrico, se recomienda no utilizar en lo posible las manos para evitar cualquier tipo de contaminación. Por tal razón, otro material es la pinza, que nos permite pues trasladar un material de un lado a otro lado, ¿sí? Evitando que éstas tengan contacto con la parte manual, ¿no? Entonces tenemos la pinza metálica. De la misma forma, en el caso cuando estemos pesando la muestra, vamos a usar una espátula que tiene una parte lisa y una parte profunda, ¿no? En el caso que requiramos tratar la muestra, que no sea una muestra molida, una muestra fina, podemos usar un mortero. Pues básicamente todos estos son los materiales necesarios que se utilizan para la determinación de humedad. Una vez transcurrido alrededor de 30 minutos, tal como nos dice la norma, que ya tenemos tarado a nuestros crisoles, el siguiente paso es pesar estos, ¿sí? Teniendo el peso del vaso vacío o el crisol. Así que lo vamos a introducir a la muestra. Esperamos que se estabilice la lectura y pues registramos este peso, ¿no? Que sería el peso del crisol vacío o el vaso vacío. En este caso es 49.3994. ¿Sí? Ahí ya tenemos el peso de este crisol vacío, que nos va a servir más adelante para realizar los diferentes cálculos. La siguiente etapa en la determinación es tarar este peso, ¿sí? Para ponerlo a 0 y pues poner la cantidad de muestra como nos exige la norma. En este caso vamos a trabajar con una muestra de API, ¿sí? El cual se va a cuantificar el porcentaje de humedad, y la norma nos dice que el peso debe estar oscilado entre 5 a 10 gramos aproximadamente. En esta oportunidad vamos a trabajar con 5 gramos.
Pues ahí ya tenemos un valor relativamente representativo como nos exige la norma, y pues ese dato va a ser registrado dentro de nuestros datos tabulados del peso de la muestra, que es 5.0286 gramos, ¿no? Pues una vez realizada esta operación, simplemente lo que vamos a realizar es trasladar nuestro crisol a la estufa de secado. Bueno, ahora vamos a trasladar nuestra muestra, en este caso dentro de la estufa de secado, donde pues va a permanecer por el tiempo establecido de 2 horas, para lo cual el equipo ya ha sido programado y calibrado para que se pueda detener a la temperatura de 130 grados Celsius a un tiempo de 2 horas aproximadamente. Colocamos y cerramos el equipo para que pueda proceder al secado correspondiente. Una vez ya transcurrido las 2 horas, el equipo en forma automática se apaga, ¿sí? Y pues el siguiente paso es de que nosotros saquemos nuestra muestra seca, ¿sí? Y lo podamos trasladar al desecador para que se enfríe y podamos pesar y poder saber el peso, la diferencia de pesos que se ha obtenido. Para que la muestra se enfríe, vamos a utilizar el desecador, que nos va a permitir poder enfriar la muestra durante un tiempo aproximadamente de 30 minutos, lo cual nos va a permitir enfriar y evitar que exista alguna contaminación hacia nuestro peso, básicamente. Una vez transcurridos los 30 minutos donde se ha enfriado nuestra muestra, procedemos a pesar nuestros vasos para que obtengamos el peso del vaso más la muestra seca. Pues en este caso nos da un valor de 54.4246. Este dato nos va a poder servir para poder calcular, pero la normativa nos dice de que como este es un método gravimétrico y un método de secado, se recomienda de que repitamos esta operación de introducir a la estufa de secado por lo menos una vez o 2 o 3 veces más hasta que obtengamos un peso constante y no haga mucha variabilidad en el peso. Por tal razón, una vez más vamos a introducir nuestra muestra a la estufa de secado para que podrá eliminarse en su totalidad el porcentaje de humedad. Bueno, como mencionábamos, vamos a introducir una vez más a la estufa de secado, pero en este caso simplemente vamos a programar a nuestro equipo simplemente por 30 minutos. Esto básicamente para asegurar de que nuestro dato ya sea un peso constante que vayamos obteniendo, ¿sí? Así que 30 minutos pasa y lo vamos a sacar, enfriar en el desecador y pesar una vez más. Ya haber transcurrido los 30 minutos, finalmente vamos a sacar nuestra muestra ya seca para que pues lo enfriemos en el desecador y ya podamos obtener el peso final para hacer nuestros cálculos correspondientes. Como mencionamos, vamos a colocar una vez más en el desecador para que pueda enfriar una vez más por alrededor de 30 minutos. Esta operación si se hace en forma repetitiva, tal como la norma nos exige, para que podamos obtener un peso constante, ¿no? Esto básicamente se hace en función para garantizar la repetibilidad, la reproducibilidad y la confiabilidad de los resultados, para que pues tengamos un valor confiable y fidedigno. Bueno, finalmente transcurrido los últimos 30 minutos de enfriado, lo que nos queda es pesar nuestra muestra, donde pues tenemos que prever de que haya una repetibilidad o un peso constante que no altere los datos obtenidos con el anterior peso. Vamos a anotar el peso 1 anterior, por ejemplo, habíamos tenido 54.4226, el anterior peso, y el peso 2, que va a ser el peso final, es de 54.4219. Si nos damos cuenta, no hay mucha variabilidad de los del peso 1 al peso 2. Por tal razón, se asume de que este es un peso constante y está apto
para que nosotros procedamos a hacer el cálculo correspondiente. Bueno, finalmente, una vez que se han obtenido los datos dentro de la práctica, lo que vamos a hacer es reemplazar a la fórmula que habíamos mencionado en una parte inicial, donde habíamos dicho que en principio teníamos que poner el peso del crisol o el vaso más la muestra seca, es decir, el último peso que habíamos registrado. Y el último peso era de 54.4219 menos el peso del crisol vacío. Tengo registrado ese dato que es 49.6994. Todos estos valores van a estar divididos sobre el peso de la muestra, y el peso de la muestra tenemos el valor registrado de 5.0286, ¿sí? Todos estos datos lo hemos obtenido, si recordamos, en la parte práctica. Vamos a multiplicar todo esto por 100 y pues el porcentaje de materia seca, vamos a ir calculando parte por parte, ¿no? 54.4219 menos 49.6994. Todo esto dice dividido entre 5.0286 multiplicado por el 100%. Esto nos sale un valor de 93.91%. Recordar de que este valor es el porcentaje de materia seca. Y para poder cuantificar el porcentaje de humedad, lo que simplemente se hace es calcular el porcentaje de humedad, que esto equivale a 100 menos la materia seca. Reemplazando esos datos, podemos decir que 100 menos 93.91, esto nos equivale que el porcentaje de humedad es igual a, vamos a realizar dicho cálculo, 100 menos 93.91 nos arroja un porcentaje de humedad de 6.09%. Este valor es el porcentaje, la cantidad de humedad o la cantidad de agua, si vale el término, de nuestra muestra en cuestión, ¿sí? Pues de esta manera hemos concluido con la determinación de este parámetro. Muchas gracias. El tiempo